Hola, buenos días, bienvenidos a todos a esta cápsula de Morena Socialista. El día de hoy vamos a decir algunas palabras sobre Friedrich Engels y cómo existen ciertos intentos de oponerlo a Karl Marx. Esto es una situación teórica que ha tenido lugar en ciertos momentos de la historia del socialismo por parte de ciertos autores, es decir, según ciertos autores, la vida y obra de Marx y Engels no conforma una unidad, sino que por el contrario, Engels ejerció una influencia casi vulgarizante de la obra de Karl Marx. Es decir, que según estos autores, Engels habría eh, transformado ciertos principios teóricos de Karl Marx en un sentido que no iba o que no iría en el sentido de que originalmente habría pensado Marx. Por ejemplo, se dice que la dialéctica, según Marx, es mucho más restringida que las pretensiones de Engels. También se dice, por ejemplo, que la influencia de Engels convirtió al marxismo en un sistema más rígido, más alejado de Hegel, etcétera. Pero ¿qué tanta verdad hay detrás de estas afirmaciones sobre el trabajo de Engels y su relación con el trabajo de Marx? Por principio de cuentas hay que mencionar la propia historia de la relación de trabajo entre Friedrich Engels y Marx. Ambos se conocen en una época temprana, en una época de formación de las ideas socialistas de Marx, es decir, hacia el año 1842-43, cuando aún no existía en realidad ni siquiera o apenas existían los fundamentos de la obra del gran teórico alemán. Conjuntamente realizan estudios sobre el movimiento revolucionario de 1848. Ellos elaboran conjuntamente el manifiesto del Partido Comunista, elaboran una gran cantidad de estudios, intercambian una gran correspondencia, trabajan conjuntamente y se llega a establecer una especie de división del trabajo que ya es referida por varios autores. Esta división del trabajo se refiere a que Marx se va a enfocar en las cuestiones económicas y Engels va a abordar ciertas cuestiones de orden filosófico, científico, militar e histórico. Desde luego esta división no es absoluta. La obra de Engels reconoce no solamente una gran influencia de Marx, sino incluso un proceso de elaboración del propio Marx. Entre las obras de Engels se encuentra el anti-Düring, la polémica con el profesor Düring, cuya parte económica es elaborada precisamente por Marx. Ahora bien, también Marx y Engels elaboran los fundamentos de la dialéctica. En realidad, buena parte de estos fundamentos le corresponden al propio Marx. Y, y al mismo tiempo Engels va a colaborar mucho en la obra de Marx, es decir, las ediciones del Capital, los tomos 2 y 3, pues van a ser obra de Engels, así como la conservación y publicación de algunas otras obras corresponde precisamente a Engels. Engels va a trabajar mucho en la dialéctica a través de la citada obra de polémica con el profesor Düring, eh, la obra de Ludwig Feuerbach, también va a elaborar algunos temas históricos y científicos, principalmente el origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Va a elaborar bueno, va a tener una polémica con la crítica del programa de Erfurt, entre otras obras. La cuestión es que esta supuesta división entre el pensamiento de Marx y el pensamiento de Engels acusa muchas deficiencias, es decir,
uno no puede disociar la obra de Marx y Engels de manera tajante, y mucho menos se puede achacar a Engels una supuesta visión estrecha de Marx. ¿Por qué se hace esta división? Bueno, finalmente se hace esta división porque se achaca a Engels el contenido revolucionario de la obra de Marx, es decir, el énfasis en la destrucción del Estado, la construcción del partido revolucionario y una visión dialéctica global, es decir, una visión de la dialéctica como una lógica del pensamiento científico no solo económico e histórico. Esto naturalmente es no, bueno, es prácticamente una falsificación de la situación. Y para ello baste recordar la evidencia de dos obras del propio Marx, cuyo contenido es crucial para entender el pensamiento revolucionario de Marx. Concretamente me refiero al 18 Brumario y a la Guerra Civil en Francia. En el 18 Brumario y en la Guerra Civil en Francia, Marx establece, establece de manera concisa y de manera tajante la necesidad del Partido Revolucionario, la necesidad de la dictadura del proletariado como medio de lucha de la clase proletaria. Es decir, en estas obras de carácter histórico, Marx fundamenta realmente la cuestión histórica de la lucha socialista y que son la base tanto del pensamiento de Engels como el pensamiento de Lenin. Pero la tergiversación que se hace de Marx quiere suponer que la verdadera obra de Marx o el verdadero pensamiento de Marx se encuentra en sus obras de juventud. Es decir, la oposición que se hace entre Marx y Engels en realidad es una oposición entre el propio Marx juvenil y el Marx adulto, el Marx posterior al Capital. ¿Por qué se hace esto? Porque ciertos autores prefieren o tienen predilección por el carácter más intelectualista del Marx juvenil, que apenas está descubriendo las leyes de la dialéctica, apenas está comenzando un trabajo revolucionario y lleva a una marca del intelectual ligado a la burguesía media o burguesía pequeña. Esto naturalmente les resulta más cómodo, más cercano, un Marx más teorizante, un Marx que muestra todavía cierta vacilación frente al movimiento revolucionario proletario y que se opone, aunque esta oposición es un tanto vacía, pero en los teóricos burgueses actuales, aunque se digan marxistas, tiene algún sentido, se opone al Marx adulto, al Marx que enfoca su visión al proletariado, es decir, una visión que ellos considerarían más estrecha. Es decir, un Marx más plural, supuestamente, que sería el de juventud, es opuesto al Marx más, entre comillas, estrecho, que es el Marx adulto. El Marx posterior al Capital, que en realidad intenta ser asociado a Engels y desde luego a Lenin. Ahora bien, no hay tal oposición. La evolución teórica y política de Marx recorre muchas fases y etapas y en ese camino se encuentra también Engels. Es decir, Engels y Marx simultáneamente van pasando por estas etapas de un socialismo menos desarrollado, una teoría política y económica menos desarrollada, a la época de madurez, que es precisamente su época de la Asociación Internacional de Trabajadores y la Comuna de París. En esa época, el Marx y Engels maduro realmente están ya en condiciones de enfrentar tareas revolucionarias del proletariado. Su visión ya está gobernada por la teoría emanada del capital y se plasma en la obra de la Guerra Civil en Francia, que será la base para los desarrollos teóricos de Lenin.
Es decir, la visión o la intención de oponer a Engels a Marx y de oponer a Marx joven al Marx maduro no es otra cosa que una forma de tergiversar el contenido revolucionario del marxismo y descalificar los desarrollos posteriores de Lenin y otros autores revolucionarios del siglo XX. Por tanto, esta idea de oposición entre Marx y Engels no tiene un fundamento o no tiene un sustento más que en las propias intenciones de estos autores, ya que Engels no hace otra cosa que fundamentar en ciertos terrenos los principios revolucionarios de Marx. Engels es realmente el continuador de Marx a su muerte, ya que Marx muere en 1883 y Engels continuará su labor hasta el año de 1895. Ambos siguen realizando después del Capital una labor revolucionaria al interior de las organizaciones proletarias en Alemania y en Reino Unido y en general en Europa. No se puede considerar a Marx y a Engels como revolucionarios de sillón. Ellos llevan una lucha a la vez teórica y a la vez organizativa dentro de los grupos revolucionarios que empezaron a formar los grandes partidos obreros del siglo XX. Luego entonces hay que volver a remarcar, no existe tal oposición entre la obra de Engels y la obra de Marx, ni entre el Marx joven ni el Marx adulto. Esto debe ser caracterizado y debe ser identificado como una tergiversación propia de intelectuales y teóricos que buscan o por su origen de clase persiguen quitar el contenido y la carga revolucionaria de la obra de Marx. No han faltado esta clase de teóricos a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Teóricos que pueden ser incluso o llamarse incluso marxistas, pero que en realidad buscan una y otra vez convertir al marxismo en un objeto teórico, en un juguete teórico, convertirlo no en un arma revolucionaria, no en la teoría de la revolución socialista, sino simplemente convertirlo en una corriente más del pensamiento humano. Es decir, ponerlo al lado de todas las otras doctrinas y filosofías, hacer de él un objeto de estudio de la academia, un objeto de trabajo de los académicos e intelectuales pequeño burgueses, quedando así en los hechos, separado de su misión revolucionaria, separado de la práctica y teoría de los partidos obreros, de modo que ellos, como intelectuales de la pequeña burguesía, puedan dar a su pensamiento un carácter radical, que les atraiga seguidores, que les atraiga partidarios, que les atraiga un público, pero que a la vez les permita no tener que demostrar credenciales revolucionarias, es decir, que les permita tener un público ávido de ideas revolucionarias, pero ningún compromiso hacia la revolución, ningún compromiso efectivo en cuestiones organizativas. Es decir, que este afán de tener una teoría revolucionaria que no opera como arma de la revolución, les permite continuar tranquilamente con una vida académica sin ningún sobresalto y sin ninguna tarea revolucionaria, sin ningún riesgo de ejercer la labor revolucionaria en el terreno práctico. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias, sigan acompañándonos en las cápsulas de Morena Socialista. Hasta luego.